Argüello, pertenezco al Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central. Hoy vamos a aprender un poco sobre el PIB ingreso. Para introducir al tema del Producto Interno Bruto por el enfoque del ingreso, es necesario recordar algunos conceptos ya explicados en clases anteriores. En primer lugar, los agentes económicos son personas físicas o jurídicas que interactúan en alguna etapa del proceso productivo. Por ejemplo, el gobierno, las familias y las empresas. Existen dos tipos de mercados: el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Para el PIB calculado por el método del ingreso, nos apoyamos en la teoría del mercado de factores. Pero, ¿qué es el mercado de factores? Es donde se encuentran oferentes y demandantes de factores productivos tales como el capital, el trabajo y la tierra. El factor capital incluye tanto el capital físico, o sea, maquinarias o edificios, como el capital financiero. El factor trabajo puede ser físico o intelectual. El factor tierra o recursos naturales pueden ser terrenos, cultivos, minas o yacimientos de petróleo. Cada uno de estos factores recibe una retribución económica. Así pues, el capital crea utilidades o ganancias para las empresas y también para los hogares, y el trabajo genera salarios para las familias. Es importante mencionar que los hogares son los dueños de los factores de producción. Ellos proveen a las empresas de capital, fuerza de trabajo y recursos naturales necesarios para llevar a cabo la actividad productiva. Esto lo podemos visualizar de mejor manera en el flujo circular de la renta, donde las familias y empresas interactúan en ambos mercados: mercado de factores y mercado de bienes y servicios. En el mercado de factores, las familias ofrecen los factores productivos a las empresas y éstas lo retribuyen con pagos salariales, alquileres, intereses o dividendos. Estos ingresos son necesarios para el ahorro y el consumo. A su vez, las empresas en el mercado de bienes y servicios ofrecen diversidad de productos. Estos son consumidos por empresas, familias, gobierno y el exterior, y genera un ingreso monetario para las empresas, el cual regresa a las familias en forma de pago de factores. En todo este ciclo económico, el gobierno interviene en estos mercados, cobra impuestos, otorga subvenciones, paga sueldos y salarios, consume bienes y servicios y realiza gasto público para beneficio social. Entonces, el PIB ingreso es la suma de los ingresos generados por los factores de producción durante el proceso económico al interior de un país durante un periodo de tiempo definido. Los cuatro componentes de este cálculo son las remuneraciones, los impuestos a la producción y las importaciones netos de subvenciones, el excedente bruto de explotación y el ingreso mixto. Las remuneraciones son la retribución del factor trabajo que ofrecen las familias a las empresas, pero ¿qué incluyen las remuneraciones? Salarios en dinero, salarios en especies, o sea, si en el lugar de trabajo el empleado recibe algún bono de compra en supermercado. También se incluyen las cotizaciones que paga el empleador al Seguro Social. Asimismo, si cuenta con seguro médico hospitalario y otros beneficios adicionales que la empresa concede al empleado. Los impuestos a la producción y a las importaciones netos de subvenciones son los pagos obligatorios cobrados por el gobierno a todos los agentes económicos que realizan una actividad económica. Según el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, estos impuestos se clasifican de la siguiente manera. Los impuestos sobre los productos
son los que se pagan por unidad de un bien o servicio específico. Por ejemplo, el impuesto por consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. También el de hotelería. Los impuestos al valor agregado son los que recaen sobre el consumidor final. En Honduras lo conocemos como impuesto sobre ventas, el cual constituye el 15% del valor de los bienes o servicios consumidos y que están gravados con este impuesto. Los derechos de importación comprenden los aranceles aduaneros exigibles sobre el ingreso de bienes extranjeros al territorio nacional. Por otro lado, los impuestos sobre las importaciones se cobran a productos específicos importados, por ejemplo, cervezas, bebidas alcohólicas y vehículos, entre otros bienes. Los impuestos sobre las exportaciones son los que se gravan a los productos nacionales al salir del territorio económico o son servicios prestados a extranjeros. Cabe señalar que estos no se aplican en el país. Los otros impuestos sobre los productos, exceptuando todos los anteriores, son impuestos sobre los bienes y servicios que se exigen por producción, venta, transferencia o suministro. Por ejemplo, impuestos sobre transacciones financieras o de capital. En nuestro país se incluyen cobros procedentes de la tasa de seguridad en las transacciones financieras o impuestos derivados de la compraventa de un terreno. Por último, los otros impuestos sobre la producción constan de todos los impuestos, excepto los que gravan los productos. Estos recaen sobre las empresas por el hecho de dedicarse a una actividad productiva. Por ejemplo, impuestos a la propiedad, o sea, impuestos sobre bienes inmuebles, matrícula vehicular, entre otros. Cabe indicar que a estos impuestos se le restan las subvenciones otorgadas por el gobierno. Estas son pagos a las empresas para influir en los precios que se cobran al consumidor final. Por ejemplo, el subsidio que se otorga al transporte urbano de pasajeros. Es importante tener en cuenta que los impuestos netos de subvenciones que componen el PIB ingreso no son exactamente iguales a los que se toman para el cálculo del PIB rama. Difieren porque en el PIB rama se incluyen solamente los impuestos a los productos y en el PIB ingreso se le añaden los otros impuestos y subvenciones a la producción. Por otra parte, el excedente bruto de explotación no es más que la ganancia de las empresas o lo que conocemos como utilidades obtenidas por el proceso productivo. De igual manera, el ingreso mixto es la ganancia de los hogares que poseen empresas familiares en las que no solo se aporta capital, sino también trabajo, y no se logra diferenciar el ingreso entre ambos factores. Entonces, el PIB por el método del ingreso se obtiene sumando todos los componentes antes señalados. Es importante mencionar que esta medición del PIB debe ser exactamente igual a los métodos explicados en videos anteriores. Esto bajo la premisa que los ingresos percibidos por los agentes económicos se transforman en consumo en la corriente de bienes y servicios. El Banco Central de Honduras calcula anualmente el PIB por el método del ingreso y se encuentra publicado en nuestra página web en el enlace. Gracias por su atención. En el siguiente video seguiremos aprendiendo sobre las cuentas nacionales.